La idea es una charla de café de media hora, 40 minutos entre nosotros, y después lo vamos a abrir a preguntas. Así que encantado, cualquiera que quiera hacer una pregunta, yo voy a coordinar el panel. Seguramente en los proyectos que se han contado recientemente, tanto por Carlos Sot como por Sam Gallagher, quedó claro que hay una actividad muy importante desarrollada y dedicada a la tarea de hacer sustentable tanto la ciudad en términos urbanos como al espacio público y al espacio edificado como arquitectura. Pero sin duda hay una cantidad de situaciones, nuevos constructores de ciudades, nuevas figuras que participan del rol urbano, que tienen misiones distintas, que empiezan a generar, y son figuras que permanentemente actúan sobre la imagen diaria, cotidiana, por la información continua que llega a cualquier habitante de cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo, que logra y demuestra que aquella figura preparada, construida para provocar algo, provoca que un espacio público, por ejemplo, como este en Ucrania, en Kiev, finalmente, gracias a esos actores, termina en esta situación. Estas imágenes, de alguna manera, confirman otras que fueron el prolegómeno e inicio del siglo XXI, cuando esta imagen de New York capturó y fue el gran acontecimiento de construcción también de un nuevo espacio en el pensamiento humano, que era la vulnerabilidad. Este sentido de vulnerabilidad fue acumulando a lo largo de todo este inicio del siglo XXI una serie de actores que cambiaron el pensamiento social y ciudadano cuando, por ejemplo, figuras como estas transformaron el centro de Londres. Nadie imaginaba que el centro de Londres podría brindar un espectáculo de este tipo, que no era un espectáculo, que era la vida de muchísimos ciudadanos transformada por la imagen que estaba recibiendo o participando, lo que hacía que otros acontecimientos se parecieran. Cuando el primer tsunami, mucha gente empezó a entender que la geografía y la naturaleza y el cambio climático podrían asociarse. Y luego, cuando ocurre en Japón, no solo eso, sino que algunos acontecimientos tan raros como este podían en verdad ocurrir. Y cuando ocurre en Chile, el fenómeno de construcción de ciudad se transforma en una figura alternativa. Construir ciudad también es esto, otra figura de construcción de ciudad. Esto no es producto de Spielberg, es producto de los fenómenos naturales que, si hay una ciudad que lo padece, termina así. Y significa que la ciudad en este momento es eso. Cuando recibimos imágenes de la contienda en Gaza, la figura final, la no mostrada, es esta, en términos de ciudad, en términos de territorio, de espacio público, de lugar para vivir, termina en una figura que hace que un determinado éxodo logre que la ciudad para muchos habitantes termine siendo esta. Cuando la pandemia en México, en una de las ciudades más grandes del mundo, más pobladas, más habitadas, más ocupadas en términos de espacio público, el espacio público de México se transformó en un lugar durante semanas deshabitado. Cuando los acontecimientos de la economía tuvieron en Estados Unidos un síndrome de cambio y de golpe de escala sobre el modo transaccional sobre la cuestión inmobiliaria, esta sorpresa determinó que cambiaran los hábitos y ya no era la compra natural, sino compulsiva a la venta, y por lo tanto el desarrollo de ciudad se transformó en esta soledad de desarrollo territorial. Pero hay otros acontecimientos que asumen todo lo ocurrido anteriormente de otra manera. Y es esta figura que cuando, por ejemplo, en Venecia,
el denominado momento en donde el agua sube y se transforma en una figura de impedimento, o sea, un momento en la historia del caminar la ciudad se transforma en difícil y el agua alta justamente significa caminar de esas maneras y limitar los movimientos por la ciudad, empezaron a ocurrir en los últimos tiempos otras cuestiones. Acostumbramientos, movimientos que de alguna manera empiezan a ser muy sutiles, pero que de alguna forma explican que el hombre comienza a acomodarse a las dificultades y empieza incluso a encontrarle placer, gozo, un espíritu que incluso es resistente. Cuando el espacio público de Buenos Aires tiene ocupaciones ilegales, y todos lo sabemos de este tipo, suelen ocurrir figuras que contrastan para tratar de reprimir esa situación. Sin embargo, a las horas nomás, la figura, luego de este estado de situación producto de esa contienda, no cambia de otra manera, sino de esta. Todo vuelve a ser lo que era antes. El debate que queremos producir es este. ¿Qué es y cómo es una ciudad en el tercer milenio? Fundamentalmente porque lo que estamos aconteciendo, y todos lo entendemos de esta manera, es un cambio de escala en la ocupación, la dimensión de lo que la ocupa, la transformación de los movimientos humanos y de sus mercancías, de todo aquello que hace a la sustentabilidad de poder vivir, alojarse, estar, alimentarse, moverse en términos de turismo, acontecer de estas maneras, luego se transforma en un cambio de escala, de forma, de dimensión del espacio que cobija todo aquello que se mueve. Este es el espacio que permitió que el espacio público de Bilbao se muestre como es hoy, porque aquí está el puerto y la logística que antes era interna en la ría de Bilbao. Y esto es Los Ángeles. Y para que el movimiento y la dimensión de gran parte de todo el sistema de tránsito del área exista, existe también esta especie de laberinto de movimientos. Y existen estos espacios de acontecimientos y existen estos lugares de ocio en donde pareciera que es tan difícil estar en descanso, pero así como en estas playas están ocupados de esta manera, el Papa Francisco ocupó lo mismo haciendo un acontecimiento religioso. O estos fenómenos de fin de año en París, o en este mismo eje esta situación de crisis en Bombay, o cualquier acontecimiento político de conflicto, termina dando ciudades de escala, de dimensión, de control difícil en cuanto a estos debates de sustentabilidad o vulnerabilidad. Este es movimiento de ciudades, esto es movimiento de ciudadanos en ciudades. Y también, aún en esa escala, hay señoras y señores que tienen este movimiento solitario en el espacio público. Otros tonos, otros modos, otras formas de ocupar el lugar que tiene que ver con este proceso de una nueva escala, ciclo de la era urbana. Movimientos que por otra parte tienen que ver con ciudades de estas cantidades, 34 millones, Tokio, Seúl 24, México 23, Delhi 23, Bombay 22. Es interesante observar el carácter de ese espacio público en ciudades de este tipo, en donde todo ocurre, casi las cosas que he comentado anteriormente, pasa en simultáneo en esta imagen. Y al mismo tiempo el orden y el desorden de las ciudades marca la identidad y la característica de cómo ser receptivo de esta cantidad de nuevo habitante. Finalmente, el acontecimiento explica intimidades, soledades, gente con dificultad y también estas mismas circunstancias en tremendas redes que nos vinculan y hacen que este debate, esta discusión que queremos proponer, sea justamente la validación de una cantidad de nuevos paradigmas que han aparecido en las circunstancias modernas de habitar y ocupar la ciudad. Códigos culturales alterados, vínculos tecnológicos, vulnerabilidad ambiental, desplazamientos geográficos, nuevas relaciones de género, extranjerías y discriminaciones, cambios en la identidad social, idiomas del exilio, fronteras invisibles, economías recesivas y corporativas, caótica participación social. En esta circunstancia
construir, reconstruir la ciudad, el lugar de todos, es el gran tema de una mesa como la que planteamos. Bueno, muchas gracias. Yo voy a empezar el debate con una anécdota personal vinculada con algunas de las ciudades que aparecieron aquella. Yo viajo habitualmente una vez al mes a México, al DF. Si llego a las 7 de la mañana al DF, que es habitualmente como llega un vuelo de LAN, llegar a la oficina me lleva entre 2 horas y media y 3. O sea, 3 horas en el tráfico, distintas alternativas, primordialmente podría tomar cualquiera de las 3 están absolutamente congestionadas, es como la autopista del sur de Cortázar, es una playa de estacionamiento tratando de llegar a un lugar de cientos de miles de personas en una megalópolis de alrededor de 23 millones de habitantes. Si llego a las 3 de la tarde tardo 25 minutos para llegar al mismo lugar. Entonces, cuando hablamos de movilidad urbana, Andrés, ¿qué se ve en el siglo XXI para este tipo de cosas? O sea, ¿cuánto cuesta ese costo humano por más celular que haya y estar online, que uno puede estar en el auto o escuchando música clásica o leyendo un libro? Muy caro, evidentemente muy caro. Y creo que ahí depende de por dónde le busquemos la solución, ¿no? Si uno trata de acomodar el lugar que te genera la demanda creciente de espacio de un parque automotor que se va expandiendo, tenés Los Ángeles, que mostraba Roberto hace un rato y que es una de las ciudades que igual tardás esa cantidad de tiempo para ir de un lado al otro porque las distancias son muy grandes. O bien, digamos, decir, bueno, no se trata de buscar una demanda insaciable de espacio, sino de usar medios más eficientes. Y yo creo que hay una evidencia incontrastable a favor del transporte público, ¿no? Inclusive si uno compara Manhattan con Los Ángeles, tiene una diferencia clara. ¿Y esos hacinamientos en las autopistas o en las calles, como el Eje 1 o el centro de México, a nivel salud, a nivel epidemiológico, qué implican estas megalópolis para la gente que vive en un lado o en otro de la ciudad, que se mueve mucho, que se mueve poco, que vive cerca del trabajo? Bueno, eso es una pregunta que puedo contestar, eso es bueno, porque en un espacio de arquitectura yo mucho más que eso no puedo contestar. Pero desde la aparición de las ciudades, es alrededor de hace 10.000 años que se domestica el cereal y la gente empieza a vivir en comunidad, se plantea una lógica completamente distinta para la salud, porque se acelera mucho la presión del ambiente, de las costumbres, sobre la evolución del individuo. Es decir, uno solo puede modificar sus genes, ¿no? A lo largo de la especie humana solo puede en un ritmo muy, muy lento. Esto pasa de a milenios, mientras que la evolución tecnológica, los cambios en el sistema, ¿no? El ecosistema y donde nosotros vivimos, ocurren constantemente. Las prácticas hoy no tienen nada que ver con las que tenían cuando yo era chico, de manera tal que hay un montón de hábitos que han cambiado completamente la contextura del ser humano, y eso nosotros nunca lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, el ser humano bajó de estatura cuando empezó a vivir en comunidad porque se empezó a infectar. Entonces estos contactos permanentes entre gente planteaban una realidad completamente distinta. Así como bajó de estatura, hace unos años, ustedes se acuerdan que fue la epidemia del SARS, el coronavirus, que todos temíamos que se expanda por todo el mundo. Ahora nos enteramos permanentemente de que todos los años nos va a matar otro germen. Y una de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud era que Beijing no daba información sobre lo que estaba pasando, pero toda la enfermedad estaba concentrada en el área porque había nacido de estos mercados donde se aglomera la gente en China y hay venta de murciélagos. Y este era un germen que vivía en los murciélagos. De hecho, una de las dificultades era saber cuál de los bichos que vendían en el mercado era el que estaba iniciando la enfermedad. Y si la gente migraba de las ciudades y salía al campo aterrada por esto, en la masa poblacional de China se pensaba que no se iba a poder controlar la enfermedad a nivel mundial. O sea que más allá inclusive de la polución y todo eso, esto presenta desafíos permanentes para las epidemias y para la salud de la población. Y desde el urbanismo, ¿cómo ves vos estos desafíos?
Un gran tema de la época es la velocidad con la cual se producen algunos cambios en los hábitos masivos y paradójicamente el individuo no logra adaptarse a ese cambio masivo, ¿no? Por eso, en gran medida, esa sensación permanente de hablar de colapso, hablar de crisis, hablar de caos, hablar de circunstancias que demuestran una incomodidad grande de un ciudadano de estar en una ciudad que crece en dimensiones que, como lo que hemos visto, posiciona al individuo dentro de circunstancias de dificultad. Estas figuras que explicabas, que tienen que ver con la salud, es un hecho que seguramente en un debate público se puede interpretar, se puede entender, en un debate técnico también. Pero el sentimiento de cualquier ciudadano comienza a ser, por cómo le llega esa información, de extrema vulnerabilidad. Para mí ese es el tema central de la época, ¿no? Que, como bien explicaba Andrés también, podrán existir formulaciones técnicas que expliquen cómo y de qué manera, cosa que tampoco es rápida y sencilla, pero lo cierto es que un ciudadano lo que se imagina frente a circunstancias de este tipo es el de ser un humano vulnerable. Por eso me parece atractiva esta circunstancia para inclusive las nuevas conciencias de situación y la nueva educación, porque este es un planteo que justamente en estos roles que uno ocupa, de intentar de crear carreras de arquitectura, urbanismo, en donde se enseñe profesionalmente qué hacer frente a estas contiendas, el gran tema de la época es cambiar las conciencias del habitante, practicar una relación participativa que no sea confrontativa, en donde la acción técnica pueda llegar a ser comprendida inclusive, no resistida. Es un interesante tema, me parece, esta posición que ubica a un profesional muchas veces tratando de llegar y acceder a un cambio, a una transformación territorial o inclusive en la producción de tecnologías como las que se vieron hoy por la mañana en las primeras conferencias, y hay enormes resistencias inclusive a producir los cambios de transformación urbana a través de audiencias o debates públicos en donde esta circunstancia no termina de ser aclarada, en donde aparezca claro el beneficio de mejorar y transformar las ciudades, por ejemplo. Ahora, esos cambios de transformación urbana muchas veces están solo relacionados con el sentido común, nada más que eso, sin demasiada tecnología. Hay ejemplos de ciudades innovadoras, por ejemplo, Londres hoy en determinados lugares prohíbe hacer estacionamiento en los edificios, que es una forma de desalentar el uso del automóvil. La gente está volviendo a vivir a los downtowns o a los centros, la gente quiere ir caminando, quiere ir en bicicleta. Es como que estamos evolucionando notablemente hacia cosas que hacíamos muchos años atrás, ¿no? O sea, y las autoridades de aplicación, las autoridades de planificación de las ciudades, lo que están intentando hacer en muchos lugares avanzados del mundo, como Andrés decía, es incentivar el transporte público, incentivar el uso de espacios que a lo mejor antes estaban destinados a otra cosa, para transformarlos y hacer que la gente viva cerca de donde trabaja, que eso implica también tener más tiempo libre. Tener más tiempo libre, me imagino que desde la salud también mejora, o sea, tienen tiempo para ir al gimnasio, para estar más con sus hijos, cambia un poco la forma de vivir de la gente, en vez de estar 4 o 5 horas promedio tratando de ir y volver a su trabajo. Sí, yo pensaba cuando vos hablabas de vulnerabilidad de un ejemplo extremo que nosotros vemos mucho, que es hace unos 4 años más o menos la Fundación Gates nos pidió que viéramos por qué se mueren los chicos en el conurbano bonaerense, los chicos menores de 1 año. Y cuando nosotros empezamos ese trabajo, mi sesgo era, es increíble cómo se cruza esto con la arquitectura, el planeamiento urbano, ¿no? Mi sesgo era que se iban a morir chicos muy pobres y muy vulnerables biológicamente, chicos con problemas que no iban a resistir las enfermedades que los chicos sin esos problemas o en condiciones sociales mejores resisten. Tenemos un trabajo de muchos años en eso, son 55.000 chicos que nosotros seguimos todos los años
Y lo que vemos en realidad es que no podemos identificar nada biológico que nos permita decir este chico sí, este chico no, antes de que esto suceda. O sea, no es obvio biológicamente para un médico poder predecir eso. Lo que sí podemos ver es que se suelen morir los hijos de las personas que emigraron recientemente a conglomerados urbanos. Por ejemplo, se suele morir una persona que viene con su familia del Paraguay y no tiene idea no tiene una red social para dejar el chico o los otros chicos en la casa ir a buscar atención, no tiene una idea de dónde queda el centro de atención o está totalmente desplazada de una red de contención en la sociedad, que no es lo que mira la medicina. Entonces nunca se ha podido establecer ninguna medida para contener esto, ¿no? Eso es verdaderamente una cosa que nosotros vemos de vulnerabilidad social. Están en centros, digamos, villas de emergencia, pero no se mueren todos los chicos, se mueren esos en general. Yo quería hacer un comentario urbanístico y meterme también con el tema de la salud, temerariamente, desde al lado de un especialista. Si yo estoy sentado acá, creo que vas a hacer lo que quieras. Sí. Pero uno que vos a Londres o a París podés llegar a la hora pico y vas a llegar muy bien porque estás conectado con un tren o con una red expresa regional que te lleva al centro. Nosotros tenemos en uno de los aeropuertos, en el Aeroparque, un tren que pasa por la puerta, en todo el mundo se gastan fortunas para que llegue y no para, ¿no? Ahora, bueno, está previsto la construcción de una estación, pero eso es como lo pensamos de manera integrada. Ahora, yendo a la salud, hay 2 o 3 cuestiones que me parecen importantes. Una es que si uno mira la causa de muerte en las personas entre 0 y 45 años, está entre las primeras los traumas, y muchos de ellos producidos por accidentes viales. Y en América Latina, si la tasa de peatones muertos en el total de muertos en accidentes es del 10% en Europa, en América Latina es del 40% y en Perú en algunos casos llega al 70%. Entonces ahí hay una cuestión, digamos, donde se puede intervenir, es cuestión de acción pública. Otra cuestión es todas las derivaciones cardiovasculares de una vida más sedentaria basada en el automóvil frente a otra que tiene un rol un poco más activo de la gente que se desplaza, ¿no? Y la tercera es, tiene que ver con el comentario de Roberto, la distancia que hay entre llegar a un conocimiento técnico claro y hacer una acción pública que lo siga. Creo que fue en 1964 que la Autoridad de Salud, el Surgeon General de Estados Unidos, dio toda la evidencia contundente del daño que producía el tabaco, el cáncer de pulmón, de laringe, enfermedades bronquiales, etc. Y recién, varias décadas después, por una acción pública, eso se llevó a la justicia y terminó en un cambio de hábito que terminó de transformar las cosas. Y creo que en esta cuestión urbana hay mucha incertidumbre, tenemos algunas evidencias, pero todavía no actuamos. Es interesante que en los planteos que Paul hacía justamente desde la medicina, quedaba claro de que el punto de crisis está en los hábitos, ¿no? O sea, cómo comprender el dónde estoy y quién soy en un lugar de la ciudad, siendo, por ejemplo, un inmigrante que llega a otro lugar a querer vivir mejor, seguramente. Y finalmente padece, y finalmente se cierran sus posibilidades de vivir bien. Pero esta circunstancia no es solamente de un inmigrante, es también de cualquier residente de una propia ciudad. Y ahí me parece interesante vincularlo con un periodo como el que estamos viviendo, en donde hay también, además de esta sensación de vulnerabilidad, una sensación de participación permanente, ¿no? Interactivo y vinculado unos con otros. Pero paradójicamente, cuando en todo, fundamentalmente la cuestión urbana, se genera modelos participativos en los cuales comience a integrarse el producto a desarrollar, el proceso a transformar, en términos de territorio, de ciudad, de lugar, con lo que debiera ser el intercambio con un ciudadano, hay un fenómeno que ocurre y mucho en muchas partes del mundo, justamente en este momento cuando se trabaja en este tema, y en Argentina es muy claro que es así, que lo que aparece es un fenómeno confrontativo. No hay espacio para un trabajo en común. Y este creo que es un tema muy, muy importante para cambiar, ¿no? Como también hábito. Debiera ser un periodo
de tal alto cambio y grado de cambio en la condición humana y urbana, que debiera existir un espacio casi de reflexión antes que un espacio de confrontación. Un espacio en donde uno llega con un proyecto suponiendo que va a cambiar y a producir una mejora, y el debate público lo transforma en un acto de vandalismo casi. Sí, quizás muchas veces, escuchándote, pienso que es más fácil transgredir la ley y ocupar un espacio que pedir un permiso de obra. Este es ¿O no? uno de los temas más raros, muchas veces de comprender para cualquier profesional que trabaja en temas territoriales, por ejemplo. Participar y profundizar procesos largos con respecto al planeamiento y a la tecnología a aplicar para producir inclusive esos cambios en términos de todo orden, y finalmente y en paralelo no lograr resultados, y mientras tanto la ciudad se transforma de manera espontánea y poco planificada. ¿Cuál es tu visión? Que participas en gestión público-privada. Yo creo que en general en Latinoamérica hay ciudades y ciudades, pero hay momentos que se siente un poco desubicado. O sea, cuando uno trata de ir por derecha y hacer las cosas bien, se encuentran con muchísimos malos ejemplos, desde intrusiones, ocupaciones de espacios públicos. El otro día estábamos con unos amigos tomando un café en Virrey Loreto y Libertador, decía, había un pedacito de parque ahí enfrente, decía, en cualquier momento alguien viene, pone la pileta en este lado, la casa acá y no lo saca nadie. Un poco similar a todos los hechos de violencia que hubo con la Villa Papa Francisco, que igual se terminó sacando, por más que era un lugar absolutamente contaminado de Buenos Aires, absolutamente invivible, lleno de contaminación con gasoil, con toluenos, con todo tipo de cosas que uno decía, ¿cómo puede ser que la autoridad de aplicación pueda permitir, porque un fiscal, que una jueza, que un juez, que lo que sea, que el puntero, que la política, que te vendo el lote, que te lo compro, y en el fondo la salud de esa gente evidentemente no tenía ninguna salida, ¿o no? Sí, poca salida. De hecho, uno de los grandes riesgos es vivir a orillas del riachuelo en estos escenarios para los chicos, ¿no? de daño. Igual yo pensaba una cosa que tenía que ver con lo que decía Andrés de este tema de los hábitos y lo que hablaban de volver a hacer ejercicio y moverse. Y pensaba que yo la primera idea que conté la dejé incompleta, que es la idea de que el hombre lentamente se va adaptando a su ambiente. Pero era mucho más fácil adaptarse al ambiente a lo largo de 6 millones de años de migrar por praderas y buscar alguna semilla, una raíz o agarrar un animal que estaba ahí tirado, que lo que es adaptarse a estas ciudades que constantemente evolucionan desde el punto de vista ya puramente biológico del cuerpo. Y que estas cosas en realidad son, de alguna manera, vueltas a el perfil real que nosotros somos genéticamente. Hay un texto de epidemiología genética que dice que el hombre es un ser paleolítico vestido de traje caminando en un ambiente postindustrial. Nosotros estamos preparados para vivir internamente como vivían nuestros ancestros hace 10.000, 100.000 años, porque la evolución genética se da de a milenios. De manera tal que cuando nosotros caminamos en la cinta o cuando salimos a correr o cuando hacemos estas cosas, imitamos lo que hacía esta gente todo el día y es para lo que el cuerpo está constituido. Y cuando nosotros nos sentamos a una mesa y nos comemos 3 kilos de dulces, lo que estamos haciendo es contrariamente, no había dulces dando vueltas, los dulces tienen 500 años, de manera tal que nosotros no estamos preparados para manejarnos con esas cosas. Y en el tema del tabaco, un comentario corto, cuando se le planteó a la industria de las golosinas en Estados Unidos el mismo escenario que el tabaco, la respuesta fue, nosotros no vamos a dejar de darle al pueblo americano lo que el pueblo americano pide. Así que supongo que va a demorar tanto como el tabaco. Bueno, me acuerdo, estaba hace unos años con algunos de los que están acá en Chicago, en una reunión del US Green Building Council, y Clinton, un genio, o sea, alguien que haya tenido la oportunidad de escucharlo a Clinton, para mí uno de los tipos más carismáticos que he visto en mi vida, explicaba por qué Estados Unidos, por más que había 30.000 personas en el US Green Building Council en ese meeting, no había firmado el protocolo de Kioto. O sea, que era una hipocresía absoluta, o sea, estábamos discutiendo
cómo hacer la vida mejor y más sustentable, y el expresidente de Estados Unidos, parado frente a los 30.000 tipos que estamos ahí, explicaba que el interés de Estados Unidos era mayor que el interés general del planeta en el momento que estaba él, y él no lo firmó, como tampoco lo firmó Australia. ¿Tá? Algunos de los grandes ejemplos que nosotros tenemos de sustentabilidad. Y ahí va también un poco mi comentario o mi pregunta al panel sobre hasta qué nivel puede ser la hipocresía en este tipo de juegos, ¿no? No sé qué responder respecto a ese punto, porque creo que hay ciertos espacios humanos que no tienen límite en situaciones de dificultad. Todo, y nos sorprendemos día a día, puede ocurrir aún más de lo que uno supone que puede ocurrir. Lo cierto es que yo estoy en los últimos tiempos, justamente por este desafío que me ha fascinado y me ha impuesto UADE como objetivo, que es crear educación, pensando y mucho cómo llegar con una educación no solamente a jóvenes que intentan ser profesionales, sino también a profesionales que ya son profesionales. Cómo influir en la educación de la ciudad y de aquellos que la producen, ¿no? A través de la arquitectura o el urbanismo. Y uno de los primeros puntos que me ha interesado plantear es que hay casi de manera clásica una cantidad de aspectos que hacen a la formación de un alumno que tienen que ver con un proceso que va de lo básico a lo complejo, ¿no? Y muchas veces los temas más preocupantes, los temas más importantes, si se quiere, con respecto a escala, a complejidad que tiene que ver con la ciudad o que tiene que ver con las cuestiones de resolución, obviamente están pensados como un tema final de carrera o incluso un posgrado. Y uno de los temas que se nos ha ocurrido plantear es por qué no existe esa complejidad para crear conciencia justamente en el inicio de la carrera. Por lo tanto, variar el paradigma, que un alumno no sea un ingenuo actor de la formación de gran parte de su vida, porque lo toma en un momento de plena conciencia nueva del ser profesional, sin saber muchas veces de qué se trata el mundo real. Y en un determinado momento se le dice, ahí está el mundo real, actúa. Y hay una falta de training, ¿no? Porque han sido 6 años o 5 años de formación en donde los temas reales muchas veces no han aparecido como materia de trabajo y de formación. Entonces, nos ha parecido interesante introducir un nuevo método que pasa por incorporar aquellos temas de inicio, en el inicio de la formación, los temas que habitualmente se generaban en el final de una carrera. O sea, las cuestiones de urbanismo, las cuestiones de sustentabilidad, las cuestiones de tecnología, los temas de gestión, formar parte de una situación más inicial. Porque reconozco en lo que planteabas, inclusive en el campo de la medicina, que hay algo que seguramente cualquier médico debe saber antes que las partes del cuerpo, sino el sistema, ¿no? El cuerpo humano es lo que explica cualquier parte en conflicto del cuerpo humano. Entender el sistema, ese sería para mí el paradigma inicial de cambio, antes que la estructura básica que irá construyendo al sistema. Hoy me parece que uno de los desafíos más interesantes que tiene la nueva conciencia pública, pero me refiero mucho más a la nueva conciencia profesional, es trabajar sistémicamente con el otro, interactuar, relacionarse, participar, y ese sistema creo que hoy no está construido. Bueno, uno de los conceptos de sustentabilidad es compartir conocimiento, abrirse, o sea, generar un círculo virtuoso de valor. Una cosa interesante para reflexionar también, y con esto voy a abrir también a preguntas. Hay un micrófono por la sala para hacerlo un poco interactivo si quieren. El que quiera preguntar algo, reflexionar algo, está totalmente abierto. Es el tema, lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Con la cultura de los pueblos. O sea, hay ciudades que, hablando de transporte público, la clase media no toma el metro y viven hacinados en su auto yendo a trabajar porque no va, pero le pusieron el metrobús y lo toma todo el mundo. O antes se planteaba para eficientizar el traslado al trabajo, el trabajo remoto,
hasta que alguien descubrió que el trabajo remoto afectaba a las relaciones humanas y la cultura empresaria dentro de las empresas era fundamental para tener un activo diferencial para ser competitivo esa empresa. Entonces dijeron, basta de trabajo remoto, empecemos a encontrarnos en los meeting places, como le dicen, los lugares de encuentro en las oficinas, y hablemos de distintas cosas. Entonces y van cambiando las tendencias, ¿no? Van cambiando las tendencias, y eso hace que las grandes ciudades estén continuamente en movimiento. Y desde el desafío de la sustentabilidad, yo creo que nosotros como líderes en Argentina, y como dije en la introducción de la presentación de hoy, ya construir LEED o construir verde es estándar, es hacer bien las cosas. Entonces tenemos un desafío mayor, es cómo vivir mejor, cómo hacer las ciudades más sustentables, cómo hacer que cuando uno ve el tráfico hoy a la mañana en la Lugones, o llegar con 15, 20 minutos de diferencia de 6 una mañana a las 6:30 de la mañana o a las 7, implica quedarse 1 hora en la autopista 25 de Mayo o no. Bueno, yo cuento una cosa corta que creo que tiene que ver con esto, porque una de las cosas que nosotros vemos mucho es que en última instancia lo que determina la salud de los chicos, que es lo que yo hago, es dónde viven, qué comen, qué hacen. Y nunca nosotros como médicos pensamos eso desde esa perspectiva. Lo pensábamos alentando la leche materna y todo esto, pero uno no piensa en los factores de riesgo cuando uno le compra caramelos al hijo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un estudio muy interesante. Nosotros hacemos mucha genética y trabajamos en un gen que surgió en África para prevenir la muerte por malaria. Es decir, este es un gen que evolutivamente aparece en los africanos para que no se mueran cuando se agarran paludismo, que es malaria, ¿no? Y está en la Argentina, está en el mundo entero, distribuido en distintas frecuencias. Cuando ese gen está presente en un chico de la capital federal que vive en clase media, de hecho que se atiende en los hospitales de comunidad o en los sanatorios típicos de prepago, el riesgo de que ese chico termine internado cuando se agarra un resfrío en el invierno y va a la guardia es más o menos 90%. O sea, cuando ese chico va a la guardia a pedir atención, 9 de 10 se quedan internados varios días en el hospital. Cuando ese chico vive en Berazategui o en Florencio Varela, esto nos va a sorprender, o cuando vive en Ciudadela, en la periferia del Hospital Posadas, el riesgo de que ese chico, que sería el mismo chico, pero que tiene la misma mutación, vive en condiciones sociales distintas, quede internado, es más o menos un 20%. O sea que en 30 kilómetros de distancia, las condiciones ambientales, por nosotros tenemos un mapeo genético muy extenso de los chicos y sabemos que no son cosas genéticas extras las que determinan esto, le juegan 5 veces el riesgo a un chico de terminar pasándola realmente mal en una enfermedad común. Y tiene que ver justamente con el contacto, irónicamente, con el medio ambiente. Tiene que ver con las condiciones de higiene, porque en realidad la higiene es un desafío también inverso para la salud muchas veces, ¿no? El exceso de higiene tiene que ver con aumento de enfermedades autoinmunes, vulnerabilidad. El ser humano se acostumbró a desarrollarse en un ambiente distinto al que vivimos hoy. Y desde ahí estas cosas, yo lo único que lo usaba es como ejemplo de decir, bueno, donde nosotros vivimos permanentemente está determinando qué nos pasa. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que no lo vemos, no somos conscientes de eso. Ahora voy a una pregunta que haya, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que uno tiene que ser no tanto alcohol, no tanto gel? O sea, ¿cuál es la respuesta Esa es la respuesta del padre. Sí, bueno, nosotros decíamos que había que irse a vivir afuera de la ciudad, o hay que traer la ciudad, hay que traer el campo a la ciudad, ¿no? Y traer espacios verdes y cambios de costumbres que permitan que la gente esté expuesta al material orgánico con el que creció el hombre durante millones y millones de años. Creo que una de las experiencias más interesantes, inclusive hoy han visto una conferencia como la de Diller Scofidio de Sam Gallagher, que debieran ser conscientes de que ha producido el proyecto del High Line de New York a nivel de la escuela de pensamiento de la cuestión urbana y del espacio público, un enorme salto cualitativo. Es un proyecto de extraordinaria reflexión sobre cómo producir algo que vos justamente comentabas, que es, en New York, hasta ese proyecto, si se quiere, no era fácil imaginar un proyecto que fuera hecho desde la sencillez, en el sentido de la recaptura de algún espacio público
no utilizable, al cual lo que se le iba a aplicar sobre sí era un paisaje de larga dimensión que uniera a través de un largo cordón de recorrido distintas zonas de la ciudad e integrar a habitantes propios y ajenos por recorridos turísticos y demás, y permitiera ver en altura, en el espacio público, pero en altura, la ciudad de otra manera. Eso cambió la percepción del ciudadano, de muchísima gente que integró a través de un largo recorrido un modo de comprender su propia ciudad, le hizo generar, conozco cantidad de amigos que esta figura me la asemejaba paradójicamente a los cambios que se dieron en el espacio público de Medellín, en donde algunos amigos arquitectos conocieron hace poco su ciudad gracias a la reconversión del espacio público. Pudieron caminar su ciudad sobre lugares que antes no llegaban, no conocían, no caminaban, no sabían que estaban. Por eso es tan importante, hoy en la nueva visión del territorio, la configuración de sistemas que integren a la ciudad y al ciudadano a partir de un espacio público amigable, confortable y caminable, porque es lo que permite llegar de otra manera, entender de otra manera la ciudad con otro estrés e inclusive con otro modo de pensar los problemas de la ciudad. Vamos, hay una pregunta por allá. Sí. Soy periodista y cuando escucho lo interesante de la conversación, me parece que existe una gran distancia entre lo que ustedes están diciendo ahora y en lo que habitualmente se comunica. O sea, hay una escisión enorme entre el conocimiento que tenemos sobre estos temas y después en lo que leemos masivamente, ¿no? Por ahí lo que leemos masivamente es un montón de gente con buenas intenciones que se compra, no sé, un tacho de pintura verde y pinta de verde su pared, o que viene aparece la gripe y entonces, bueno, esto Fernando lo va a saber explicar mejor, aparece toda la gente con barbijo o nos ponemos a hablar del ébola aquí que todavía no llegó y resulta que el virus sincicial respiratorio, que es el que más chicos pequeños mata, que es lo que estudia Fernando, es una cosa que no aparece nunca en ningún lugar. Entonces, creo que sabemos mucho, pero que hay una distancia enorme en cómo lo vamos a comunicar, digamos. Estamos lejísimos, es la sensación que tengo. ¿Contestás vos? Contesto yo. Yo no sé, primero contesto yo una cosa, no sé si es un problema de los periodistas o de los que tienen el tema, o sea, creo que el periodismo escribe lo que le conviene, porque en el fondo hay determinados intereses siempre atrás del periodismo, ese es mi título, podría estar horas hablando sobre el periodismo, pero... No, lo que yo sí creo es que hay pocos incentivos para el cruzamiento de especialidades, ¿no? Esta es la primera vez en mi vida que yo me siento a charlar de salud con arquitectos, la verdad es esa. Y no hay incentivos puestos en ese lugar y por lo tanto las miradas por ahí son paralelas y salvo que uno tenga un amigo y se siente a charlar en un bar es muy difícil que estas ideas se fecunden, ¿no? Hablabas de la gripe y se veían las imágenes. La gripe es un fenómeno, en estas expansiones bestiales en China, es un fenómeno urbano. Yo lamento, porque estoy yendo a temas que por ahí no son tan específicos, pero el chancho es el vehículo por el cual el hombre contrae gripe, porque las aves tienen la gripe, se la pasan al chancho se la pasa al hombre. Para que el ave, el chancho y el hombre estén juntos hace falta un mercado. Y para que esto suceda hace falta que estén todos juntos en un espacio muy pequeño. Y eso es lo que pasa en las ciudades de Oriente y por eso todos los años vemos una epidemia de gripe que sale de Oriente y viene hasta acá. Y cuando la primera vez, bueno, no, las pandemias son las excepciones, ¿no? Pero esto pasa todos los años de la misma manera. Así que estos fenómenos los hemos generado nosotros de alguna manera para sufrirlos después. Y además hay un tema que es, creo que el periodo es un periodo de información y el ciudadano recibe información y la captura como puede, y vuelvo al tema,
el estado en el cual se propicia esa información a veces es tan brutal que transforma al ciudadano en un ser vulnerable en sus sentimientos frente a ello. Distinto es, por eso hablaba de esta circunstancia de la participación pública de otro modo, debiéramos reflexionar el cómo, pero es claro de que el proceso de comunicación es otra cosa, ¿no? La comunicación es cuando hay una interactuación en donde uno reflexiona, entiende y puede producir un cambio dentro de sus hábitos incluso, que también explicás con respecto a los cuidados y el riesgo, y que seguramente tiene muchísimo que ver con los movimientos dentro de ciudades también, ¿no? Sí, y juntando tu pregunta con la tuya anterior, de si había un poco de hipocresía en cómo se trataban los temas, hay como una dimensión del espacio público que es la del ágora, ¿no? Que es al mismo tiempo un lugar de debate público y una metáfora construida en un espacio público de Atenas. Y la cuestión es cómo se puede llevar a un diálogo público sobre el futuro este debate sobre intereses propios. Cómo se pueden poner incentivos que lleven las decisiones económicas a lo que conviene en el largo plazo como sociedad. Y eso, bueno, requiere de distintas formas de acción. Creo que poder presentarlo públicamente en una sociedad democrática es fundamental, ¿no? Si uno quiere que su propuesta para la agenda tenga éxito, hay que poder instalarla bien en la agenda pública. Eso no es fácil, a veces los temas no son tan mediáticos para competir con otros, pero bueno, hay que presentarlo. Después, creo que lo del espacio público es los lugares de debate y los lugares de acción. Para seguir con el tema de ejemplo que había puesto del tabaco, fueron los fiscales de los distintos estados que se asociaron para presentar públicamente la causa, lo que lo llevó a la práctica. Y para terminar, si uno quiere hablar en Buenos Aires de cuestiones también de sustentabilidad, está fantástico lo que Green Building pone en la agenda, pero hace años que en una ciudad que tiene 9 meses por año, un clima perfecto, debatíamos si se podían abrir o no las ventanas de acuerdo a las pautas que tomábamos, que también es cultural, ¿no? Eduardo, yo lo único que yo quería agregar era un tema que por ahí está presente y no se dice claramente, que es el tema del ingreso y la distribución del ingreso. Y creo que evidentemente la vida en las grandes ciudades y la salud también está atado, como decía Fernando, que en general hablaba de los sectores más desprotegidos. O sea, evidentemente las villas de emergencia existen en los centros urbanos porque la gente de bajos ingresos, además de por sí tener muy bajos ingresos, si vive en lugares muy alejados, para trabajar en las grandes ciudades tiene que viajar, como decía Eduardo por ahí, por el ejemplo de México, 3 o 4 horas por día. Entonces dice, entre vivir mal a 4 horas o vivir mal en el centro urbano donde trabajo, vivo mal en el centro urbano donde trabajo. Entonces, la vinculación y lo que a veces uno trató de estudiar de lo que es la economía urbana hace que todos estos fenómenos van directamente asociados, y eso me gustaría por ahí que lo digan ustedes, asociados a los problemas económicos del ingreso. Y las villas existen no porque algún iluminado dice que a la gente le gusta vivir en la villa, ni mucho menos. A nadie seguramente Salvo le gusta. Víctor Hugo. Bueno, pero entonces, evidentemente, pero sí la gente dice entre vivir en la villa en Retiro y vivir en una villa en González Catán, la elección no admite dicotomías. Entonces, el problema del ingreso vinculado al hábitat, vinculado a la salud o vinculado al transporte es lo que para mí empieza desde ahí para abajo. Bueno, totalmente. La cuestión de la distribución de ingresos, y no solamente en América Latina, ¿no? Sino toda la publicación de Piketty, el debate sobre la desigualdad creciente en todo el mundo occidental, es un punto clave. Por ejemplo, los peatones que son víctimas de accidentes de tránsito son mucho más en los barrios más pobres. En Lima hay un estudio que compara Miraflores con otro barrio y los contrastes, que además tiene que ver con la infraestructura que se construye, son muy elocuentes. La 9 de julio, digamos, pasa como una avenida con Metrobús y todo, en la parte de Constitución para acá y de Constitución para el sur, es una autopista bastante sórdida. Entonces creo que eso, digamos, estamos llenos de ejemplos. Pero creo que hay una cuestión donde lo social se junta con lo ambiental y con lo sustentable, claramente.
Si uno pone los recursos públicos en invertir en transporte público de calidad, eso le sirve a toda la población, por ingreso, por género, por edad, y digamos, uno no entiende, digamos, cómo no podemos ser globalmente más consecuentes. Hay algunas acciones en ese sentido. No va a revertir la desigualdad uno solo de los puntos, son muchos, tiene que ver con la estructura de ingresos, con la estructura impositiva, con la calidad de gestión del gasto público, podríamos abrirlo mucho más, pero digamos, la desigualdad es un dato, pero digamos, hay formas también de revertirla. Un tema interesante, un tema interesante es que muchas de estas circunstancias que bien explicaba Andrés y también instalaste como tema, han ido creando y crean hábitos culturales que se instalan y que luego son muy difíciles de modificar incluso. Yo registré en un determinado momento cuando hubo una de las últimas definidas como tomas de espacios públicos, como cuando ocurrió lo del Parque Indoamericano. En el Parque Indoamericano, que para los que no son de la Argentina o Buenos Aires, porque son visitantes, es una toma que se hizo sobre un espacio de gran dimensión en el área sur de la ciudad. Hubo un primer momento cuando un periodista le acerca un micrófono a uno de los que estaba en ese momento, que le dice, ¿por qué están ocupando el parque? Y la respuesta fue, ¿qué parque? ¿No? O sea, la noción de ¿qué parque? ¿Qué lugar? ¿Qué es un parque incluso? ¿No? O sea, una circunstancia de, según desde dónde uno sitúa su problema y su lugar de hábitat y su inclusive dificultad de hábitat, empieza a entender dentro de una ciudad el significado de esos lugares públicos. Incluso el lugar público aparece como más público por su uso, básicamente, por su función, por su lugar de comunidad y por su valor de comunidad. Recomponer esos hábitos es fundamental. Recomponer el sentido simbólico, inclusive, del lugar social que hace que una comunidad tenga un espacio público integrado y que le pueda hacer feliz su vida, porque de eso se trata. Sofía, vos querías hacer una pregunta. ¿Hay alguna pregunta más aparte? Sí, Bueno, hacemos estas últimas 4 preguntas y terminamos. Sí, en el año 96, en junio del 96, Naciones Unidas hizo, después de 20 años, Hábitat 2, Pobreza y Vivienda. Yo fui como periodista invitada por Naciones Unidas. Y ya advertía todos estos temas. Y hablaba de la participación pública-privada, hablaba de los cambios de hábito y hablaba básicamente del crecimiento de todas estas ciudades. Todas las cifras que yo escribí hace 18 años son actuales. San Pablo daba el ranking perfecto. Y 5 años después, como se firmó un protocolo, todos los países intervinientes habían hecho un compromiso de lo que iban a hacer. El secretario de Vivienda de Estados Unidos, en la Embajada de Estados Unidos, dijo, la verdad, firmamos el protocolo, pero en materia de vivienda no hicimos nada, porque nosotros somos excelentes administrando fondos para vivienda, pero cometimos grandes errores. Hicimos viviendas pobres para gente pobre, pensando que eran circunstanciales. Ahora, yendo a la Argentina, los temas de sustentabilidad, yo sigo el tema hace muchísimos años, me parece que están centrados exclusivamente en la nueva construcción. Puede que me equivoque, pero todo el tiempo se habla del LEED, que la verdad que traer materiales a 300 kilómetros cuando el yeso está en Mendoza, cuando Olavarría, donde está el cemento, está a 400, pero todo el tiempo, por esto de la difusión y la comunicación, es como que el sistema LEED, yo hice cursos y todo eso, me capacito, pero está tan lejano. Entonces yo pregunto,
la sustentabilidad no se puede aplicar a lo construido porque este es el tema. Con lo nuevo lo podemos aplicar. Ahora, ¿qué pasa con lo que ya está construido? ¿Y no se puede trabajar sustentabilidad en una villa de emergencia? ¿O no? Yo soy socióloga, sé cómo se podría hacer. No desde la arquitectura porque me excede, pero obviamente que sí. Ahora, no se habla, no lo digo por el green building, pero todo el mundo habla del sistema LEED y eso es sustentable. Entonces, poner 3 plantitas en un escritorio, en una oficina moderna, me dicen, ¿viste que es sustentable? Eso no es ser sustentable. Yo creo que eso está cambiando. Ya, de hecho, hoy varias veces se comentó que ya LEED, BREEAM, Green Star o lo que sea es hacer buena arquitectura. Hablo pero no es necesario certificar ni hacer un proceso burocrático para ese tipo de cosas. Primer tema. Segundo tema, no tengo ninguna duda que se puede hacer sustentabilidad en cualquier lugar porque es un concepto, es una filosofía, es una forma de hacer las cosas. Y desde una villa, o sea, no hay nada más sustentable que Machu Picchu, así que no es necesario que sea nuevo. Después hay otro concepto también que mucha gente acá lo ha hecho y en muchas ciudades se está haciendo, que es el concepto de retrofit, que es mejorar las cosas que uno tiene hoy, ¿tá? Agarrar construcciones viejas o deterioradas y mejorar la calidad. Así que está cambiando todo, estamos pasando de LEED o construcción nueva sustentable a gestión sustentable, que es un concepto muchísimo más amplio. Es un valor cultural. ¿Pero desde cuándo está cambiando? Y en el mundo está cambiando, LEED está hace muy poco, de hace 10, 15 años, y va evolucionando. Desde ahora está cambiando. Es un proceso. Con estos encuentros es un ámbito para que vaya cambiando. Próxima pregunta. Sí, a mí me interesó este tema de cambiar el paradigma. Y creo que en todo esto se habla de medio, de comunicación, de espacio, y nos olvidamos del yo, del ser, del punto de partida. Entonces, en el cambio de paradigma educacional, me parece que habría que reforzar eso que hemos olvidado. Hemos olvidado el preguntarse acerca del ser en el ágora, ¿no? Y nosotros llevamos a los chicos a los 2 años al jardín para su sociabilidad, pero el chico cuando llega a la universidad llega con un nivel de información muy alto, pero ¿cuál es la información de sí mismo? ¿Cuál es la pregunta acerca de sí mismo y acerca de su comunicación a partir de sí mismo con el otro, con el medio? Creo que ahí deberíamos poner la fuerza en el cambio de paradigma. Y con respecto a la arquitectura, creo que somos grandes creadores de espacios. Partiendo de eso, nosotros modificamos el hábitat. Digamos que como ser del planeta, modificamos el hábitat. Entonces, el hacer hincapié en nosotros mismos y nuestra vinculación con el otro y con el medio, nos permitiría generar esos espacios más involucrados con nuestro planeta. Digo. ¿A mí? Ah, bueno. Está bien. Bueno, sí, no, bueno. Lo que yo podía decir es, el ir un poco con lo que venían hablando, yo conozco 2 proyectos donde de alguna manera la arquitectura o la consideración de estructura se mete en la salud directamente, que son bastante recientes y que no es lo común en el mundo de la salud pública y la medicina en lo que hacemos nosotros. Y están los 2 originados también en la Fundación Gates, que realmente ha revolucionado muchísimo de lo que hacemos y la manera en que miramos la intervención en salud pública. En parte también porque el gobierno americano ha reducido muchísimo sus fondos en el apoyo a programas y eso ha dado un espacio que ha sido tomado particularmente por Gates y después se puede discutir si es legítimo o no que una fundación privada dicte política pública a nivel mundial. Yo de todas maneras agradezco que estén porque es una suerte para los chicos que están enfermos en ese área, ¿no? Pero uno de los proyectos, yo me acuerdo a Hillary Clinton parada al lado de un inodoro. No sé si alguien lo vio, pero el proyecto es la generación de inodoros que permitan que se recicle el contenido, se genere energía
y se eviten los desechos que contaminan las napas de agua. Y esto es un problema inmenso en el mundo. Y esto fue un concurso internacional que la Fundación siempre saca 10 desafíos de distinta índole. Y el segundo son, yo creo que el término es brasero, que son estos calentadores de ambientes que tiran el humo adentro y que también comprometen enormemente la salud de todos, pero sobre todo de los chicos. Y también hubo un gran concurso para la generación de otro tipo de calentadores que uno siempre piensa, ¿no? No fumar, no tener asma. Por ahí estas cosas a nivel poblacional son mucho más importantes que algunas cosas que nos pasan a nosotros individualmente. Esos son los ejemplos que yo conozco. Gracias. Había una pregunta más allá atrás. No, primero que nada, creo que tanto el tema de la comunicación como de la práctica cotidiana, lamentablemente, como decían nuestras abuelas, somos hijos del rigor. Y nosotros venimos de una ciudad que la experiencia de la tragedia nos enseñó que es Santa Fe. De hecho, las prácticas se han modificado muchísimo, a pesar de haber sido una ciudad ya paliada por eso en los 80. Recientemente los medios de información, las redes sociales y demás, han hecho que realmente la ciudadanía se ha vuelto mucho más receptiva a un cambio cultural y, si bien falta mucho camino por recorrer, hoy la gente se ha vuelto consciente de su vulnerabilidad y las conductas son otras. La amenaza no se puede evitar, pero sabemos qué conductas tenemos que tener para mitigar el riesgo. Ahora, también, aparte de la experiencia profesional y de ser funcionaria pública, la universidad a nosotros siempre nos formó en ser conscientes del medio, pero lo más grave por ahí que tenemos los arquitectos, porque tenemos esa omnipotencia, ese egocentrismo muy fuerte, es que más que hacer docencia para nosotros, tenemos que empezar a hacer docencia para el común de la gente. Muchos de nuestros espacios públicos hasta pueden tener los mejores recursos tecnológicos y no ser amigables para que la gente identifique dónde tiene que tirar un papel. Yo lo que pregunto por ahí, si la preocupación en estas cuestiones, más allá de que como profesionales lograr cierto tipo de certificaciones o saber de qué condiciones debemos cumplir, no pasa por la docencia de los expertos, sean estos arquitectos, sociólogos, médicos, psicólogos, urbanistas, para con la sociedad y que otros medios creen que hoy tenemos a la mano para no forzar a situaciones como la de Santa Fe, para realmente llevar adelante una política de mucho más concientización con las herramientas que tenemos a la mano. Sí, yo creo que el tema de cómo anticipamos las tragedias es totalmente de acuerdo en que reaccionamos una vez que se producen. El problema es que al poco tiempo nos olvidamos. Por ejemplo, cuando fue el accidente del APA, en el contrato de concesión de aeropuertos decía que Aeroparque se tenía que mudar definitivamente y después, bueno, fue quedando, se alargó un poquito la pista, pero para la certificación de la UASI, digamos, no cumple del todo con las normas. Y la cuestión es cómo poner los temas en el debate público y en la decisión pública de una manera más permanente, cómo incentivar la acción pública. Yo creo que es un tema de sociedad, ¿no? Se habla mucho de ciudades inteligentes, si había alguien que las definía como por la eficiencia con las que usan las redes, que tenía que ver con lo que se hablaba hoy. Si habláramos de sociedades inteligentes, bueno, que podemos tener conciencia de eso sin tener que sufrir una nueva tragedia cada vez. Hay un desafío muy grande. Me parece que hoy, justamente a través de Roberto Moris, arquitecto de Chile, que está aquí, vamos a tener una conferencia sobre desastres naturales, ¿no? Un proceso que he venido siguiendo a través de la experiencia de Roberto, cómo la ha ido llevando en un vínculo entre universidad, gobierno, sociedad y agentes internacionales, que creo que puede ser un ejemplo muy, muy interesante para
aclarar estos problemas de cómo una sociedad tiene que ser consciente de que no son temas que ocurren una vez y se fueron, sino que son temas latentes y permanentes. Y en ese sentido, me parece que Santa Fe, de vuelta hago conciencia a muchos de los que quizás no son locales, Santa Fe fue una ciudad en Argentina, dentro de la provincia de Santa Fe, que tuvo en el 2003 una inundación que cubrió más del 70% de su ciudad, ¿no? Lo cual provocó una de las tragedias por inundación más grandes de que se tenga conciencia dentro del territorio argentino. Esta afectación, en ese momento bien se explicaba, no era una afectación solamente de naturaleza y de ciudad en términos de territorio, de hecho físico, afectaba la psicología de cualquier habitante, ¿no es cierto? Había una afectación de pérdida de su memoria íntima a través de objetos, de pérdida de su lugar, de sus recuerdos, de su situación íntima, que creo que también son cuestiones que hay que estudiar y explicar. Es perfectamente trasladable a cualquiera de los temas que tú has explicado, Fernando, que tiene que ver con cómo un ciudadano puede perder su presente con su pasado a través de la anomia de la ciudad en aspectos de cobertura de riesgos, ¿no? Hoy las ciudades tienen que ser claramente diferentes. Por lo tanto, aquellos que hacemos práctica en ciudad, y cuando hablo de ciudad hablo de todo el conjunto, ¿no? El sistema, como estamos hablando, el movimiento y también la residencia, debe ser pensada de otro modo. Es un tema casi obligatorio. Cuando hablamos de cambio de paradigma estaríamos hablando de un momento clave, histórico quizás, para reflexionar estas nuevas dimensiones humanas, ¿no? Que son una expresión física, en todo caso la ciudad, el movimiento humano en ciudades, ¿no? La última pregunta ya. Sí, buenos días. Es imposible no estar de acuerdo en gran parte o la mayoría de las cosas que acá se dijeron. Pero hubo una palabra que a mí me detonó, que es hipocresía, que creo que la dijo usted. Y a mí me interesaría hacer la siguiente pregunta. Desde lo que ustedes sepan, los distintos partidos políticos en sus plataformas, este tipo de cuestiones tan sensibles para nosotros, ¿ustedes entienden que las tienen incorporadas? Era la última pregunta, esto podemos llegar a... No, perdón, pero es difícil avanzar si uno no sabe que los que nos van a regir, estas cosas las tienen incorporadas, ¿no? Yo creo que los partidos políticos hablan de otras cosas, o sea, no hablan tienen otro tipo de... Y dejo abierto, podemos no coincidir en esto, pero yo no creo que los partidos políticos estén preocupados por este tipo de cosas. Ninguno de los partidos políticos. Creo que están preocupados por mantenerse en el poder y seguir manejando poder, que el poder embriaga, me imagino, ¿no? Así que creo que también hay gran hipocresía en los partidos políticos. Esa es mi visión, pero no sé qué opinan ustedes. Bueno, la política es un juego que a veces tiene algo de hipocresía, a veces mucho, pero como decía José Luis Romero, los partidos políticos son el reflejo de la sociedad a la que pertenecen, ¿no? Y también es, por supuesto, que hay grandes deformaciones y a veces crisis de representatividad, pero creo que también hay un desafío desde la sociedad de cómo ser capaces de articular las demandas para que lleguen a la acción pública. Y el problema a veces no es tanto las plataformas, que muchas veces dicen una cantidad de cosas fantásticas, sino después cómo se llevan a la práctica, cómo desde la ciudadanía se puede reclamar por los compromisos programáticos. Bueno, creo que ahí tenemos bastante para recorrer. Me interesa este punto que tocaste, Andrés, de que también en algún lugar la ciudadanía haga conciencia su dificultad. Me parece que este es un punto en donde los gobiernos se acomodan muchas veces a su falta de conocimiento o de ausencia de acción, ¿no? Me parece que una sociedad más preparada o en una posición
de observación mucho más precisa sobre los temas que nos preocupan en mesas como esta o en encuentros como estos, también sería útil que salga del hecho del conflicto y también la sociedad empiece a ser participativa en propuestas. Sí, lo que yo veo en el mismo área es que ni siquiera a veces la clase media argentina está totalmente consciente de estas brechas, ¿no? En tecnología, no sé, todos los chicos se van a usar el internet. Los hospitales argentinos no tienen internet. La enorme mayoría de los hospitales argentinos no tienen wifi, no tienen acceso, el internet está saturado. Eso implica que cuando uno tiene un paciente y tiene que buscar información sobre el paciente no puede acceder. No implica solamente que no puedan leer el diario en internet. Y sin embargo, cada vez que nosotros trabajamos con 29 hospitales, no es universal esto, pero en la enorme mayoría nosotros tenemos que instalarle internet a la gente que trabaja con nosotros. O sea que ya los mínimos avances están todavía esperando ocurrir, ¿no? Bueno, ¿vos quisiste hacer una pregunta? Bueno, la última, y ya está. Pasale. Yo desde mi mirada profesional agradezco que el arquitecto esté planteando una profesión con que desde el inicio empecemos a hablar de urbanismo. ¿Por qué? Porque participé en una cátedra donde esto sucedió y realmente fue como que era una isla y se ven buenos resultados de los arquitectos que tenemos esta información desde chicos, desde que empezamos la carrera. Por otro lado, hay una cosa que nos pasa a todos, que podemos ir creciendo como profesionales y ver que las regulaciones se vayan adaptando a las cosas que queremos, pero el inconsciente colectivo sigue diciendo, ¿por qué me ponen estas reglas? Nosotros somos los responsables de mostrarles que la iluminación y la ventilación, que un parque, que un acceso de determinada manera sea parte del beneficio de la sociedad. Y esto tiene que ver con comunicación, con educación, o sea, somos responsables de transmitir nuestra profesión desde este lado, que esta regulación que ponemos, porque las estudiamos, porque el ejercicio profesional hace que crezcamos, también es en beneficio de todo el resto. No somos una traba para que un organismo público tenga una regla y nosotros tengamos que cumplirla. Nosotros cumplimos reglas que muchas veces están estudiadas por nosotros mismos para que generen mejores situaciones en la sociedad. El LEED y montones de otras cosas que ya venimos teniendo. Me parece que es parte de lo que es compromiso social nuestro, comunicarlo más a los que estamos alrededor. Sí, para cerrar, yo creo que está bien que haya reglas en general y está muy bien que la sociedad, a medida que todo va evolucionando, pueda ir adaptando esas reglas a las nuevas formas de vidas y culturas que puede llegar a generar la existencia del devenir de las ciudades y de la gente. Bueno, les agradezco mucho. Emilia, ¿a qué hora es el 2:30? ¿Es el retorno? Bueno, los esperamos 2:30 y temas muy interesantes a la tarde. Muchas gracias.